Sean bienvenidos al curso de reumatología. El día de hoy hablaremos acerca de la historia de las enfermedades reumáticas, hablaremos sobre la clasificación de las mismas y estableceremos algunos puntos importantes que prevalecen en nuestro país. La reumatología es una especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades músculo-esqueléticas y autoinmunes. El término reuma se introdujo en el siglo I a.C. en algo basado en lo que se denominó catarro hipocrático, que era el significado que se le daba a aquella sustancia que fluye. Se pensaba que el catarro hipocrático derivaba de uno de los 4 humores primarios que derivaban del cerebro y que causaban diversas dolencias dependiendo del sitio en donde se detenía el flujo de esta sustancia. Fue André Bort en Londres en el año de 1547 que asoció el término reuma con artritis, indicando que el humor reumático era producido en la cabeza, que tenía características viscosas y que causaba muchas enfermedades. También se hablaba del humor colérico, que causaba o era el motivo de enfermedad articular, y que las partes afectadas se observaban hinchadas y rojas con los vasos ingurgitados. Guglielmo Balloni, también conocido como Balagnus, un médico italiano, introdujo el término reumatismo como un síndrome musculoesquelético en un trabajo publicado en el año de 1642. En él indicaba que lo que la artritis es para una articulación, eso es exactamente lo que el reumatismo es para el cuerpo entero. El término reumatólogo fue acuñado en el año de 1940 por Bernard Comro, y en el año de 1949 el doctor Joseph Hollander introdujo el término reumatología en un libro de texto que denominó Arthritis and Alien Conditions, Textbook of Rheumatology. La situación actual que prevalece de las enfermedades reumáticas en nuestro país, se dice que la importancia de estas enfermedades reumáticas radica no solamente en la potencial incapacidad funcional, en las pérdidas laborales y el elevado costo económico, tanto personal como familiar y social, y la progresión de los múltiples padecimientos crónicos que conllevan a lo largo de la evolución de las enfermedades, produciendo una elevada incidencia y prevalencia en la población general. Las enfermedades reumáticas constituyen una causa importante de morbilidad en la población general. Constituyen más de 200 padecimientos que producen grados variables de dolor, discapacidad y deformidad articular. Estas enfermedades no aumentan la mortalidad a corto plazo, y es por ello que no se toman en cuenta dentro de las prioridades de educación y de salud. Sin embargo, se reconoce cada vez más su influencia en el deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Se calcula que aproximadamente el 10%
de la población en general padece alguna enfermedad reumática. Estas enfermedades ocupan uno de los primeros 10 motivos de invalidez total en países de Norteamérica como son los Estados Unidos, Canadá y nuestro país. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la tasa de invalidez se ha calculado en 1.38 por cada 1000 derechohabientes. Y si bien existen problemas metodológicos para medir el impacto global de las enfermedades reumáticas, se cuenta solamente sobre una información fragmentada para medir la repercusión en la calidad de vida, tales como el dolor, el sufrimiento, la deformidad progresiva y la incapacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. La Organización Mundial de la Salud consideró la década del año del 2000 al 2010 como la década del hueso y de la articulación. Esto para resaltar la importancia de las enfermedades músculo-esqueléticas, considerando 4 enfermedades de especial relevancia: la artritis reumatoide, la osteoporosis, la osteoartritis y el dolor de espalda baja. La reumatología es considerada como una especialidad que trata enfermedades de la edad adulta, especialmente de la tercera edad. Sin embargo, no debemos de olvidar que los padecimientos reumatológicos se detectan desde la infancia e incluso desde antes del nacimiento, como lo es en aquellos pacientes que son hijos de madres embarazadas que tienen lupus eritematoso. Se piensa que en el año 2030 la población mayor de 60 años será 2.5 a 3.5 veces mayor cuando se comparan los datos con los del año 2000. Las implicaciones en salud son evidentes y las enfermedades reumáticas no son la excepción. Estudios recientes han demostrado que los genes amerindios predisponen al lupus eritematoso sistémico y la mayor prevalencia de artritis reumatoide en grupos nativos norteamericanos parece ser cierta en una población maya estudiada en Yucatán. Nuestra región tiene una alta frecuencia en obesidad y diabetes. Esto es muy importante como estados de comorbilidad y que en esta nueva pandemia que está vigente en la actualidad se requiere de que se hagan ajustes inmediatos y de modificar el futuro poco halagador, en nuestros días a toda la población. Las enfermedades reumáticas representan un grupo heterogéneo de más de 200 padecimientos diferentes, los cuales tienen en común, además de desconocerse la etiología en la mayor parte de ellas, es el que cursan con inflamación, dolor localizado o generalizado en diferentes estructuras del aparato musculoesquelético y que con mucha frecuencia cursan con alteraciones autoinmunes y que dan o tienen compromiso generalizado. Por lo anterior, no es de extrañarse la enorme confusión que existe entre los médicos en torno a la denominación y a la clasificación de las enfermedades reumáticas, quienes emplean de manera indistinta términos vagos
que definitivamente no son representativos de ninguna enfermedad. Y es por eso que diversas organizaciones mundiales y regionales, así como instituciones académicas, clínicos e investigadores en general, se dieron o se han dado a la tarea de integrar diversas clasificaciones de las enfermedades reumáticas. Por su trascendencia en la práctica médica universal, el ICD, por sus siglas en inglés de la International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, es un sistema de clasificación mundial de las enfermedades que fue introducido desde mediados del siglo XIX. Curiosamente, no fue generada por un médico, sino que fue generada por una enfermera, Florence Nightingale. Este sistema de clasificación es revisado periódicamente por un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. El ICD-10 fue efectuado en 1992 y la última versión, el ICD-11, se efectuó el 25 de mayo del año 2019, pero entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2022. Se han tenido otras propuestas que han sido diseñadas específicamente para las enfermedades reumáticas, como la Clasificación Internacional de Enfermedades para Reumatología y Ortopedia. Otra, la clasificación de las enfermedades del aparato locomotor, publicada por la Liga Europea de Asociaciones de Reumatología. Y una más, la nomenclatura y clasificación de las enfermedades reumáticas, publicada por la American College of Rheumatology, o el famoso ACR, y que contempla 10 categorías principales de procesos inflamatorios, en los cuales, mediante diversas divisiones y subdivisiones, se incluyen 178 padecimientos reumáticos diferentes, que, dicho sea de paso, no involucran algunas otras enfermedades, puesto que estos se han revisado en el ICD-11, tales como el síndrome antifosfolípido y algunas formas de vasculitis. Sin embargo, para entender un poco más la clasificación de las enfermedades reumáticas y que esto no parezca muy ambiguo, los 10 grupos se han dividido en estos. Las enfermedades del tejido conectivo, prácticamente, las artritis asociadas a espondilitis, la osteoartritis, los síndromes reumáticos asociados con agentes infecciosos, las enfermedades metabólicas y endocrinas asociadas a enfermedades reumáticas, neoplasias, enfermedades neurovasculares, trastornos óseos del cartílago, los padecimientos extraarticulares y los padecimientos misceláneos asociados con manifestaciones reumáticas. Las enfermedades del tejido conectivo son consideradas la artritis reumatoide del adulto, la artritis reumatoide juvenil, el lupus eritematoso sistémico,
la esclerodermia, la fascitis difusa con o sin eosinofilia, los cuadros inflamatorios de polimiositis o dermatomiositis, la vasculitis necrosante, el síndrome de Sjögren, los síndromes de sobreposición y otros padecimientos en donde se incluyen a la polimialgia reumática, las paniculitis recidivantes, la policondritis recidivante, la granulomatosis linfomatoide y el eritema nodoso. En el segundo grupo, la artritis asociada a espondilitis, encontramos o forma parte la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la artritis psoriásica y la artritis asociada a enfermedades inflamatorias del intestino, delgado, grueso e incluso algunos otros órganos como el hígado y el páncreas. La osteoartritis como tal se considera primaria, de la cuales hay dos formas de afección: periférica y la axial o espinal. La secundaria, en donde se involucran los defectos congénitos o del desarrollo, enfermedades metabólicas, traumatismos y, en el cuarto grupo, otros padecimientos articulares. En tanto que los síndromes reumáticos asociados con agentes infecciosos pueden ser directos, entre los cuales la causa son bacterianas, por cocos gram positivos, cocos gram negativos, por bacilos gram positivos, por micobacterias y por espiroquetas. Otro grupo importante son los virales, los hongos, los parásitos y en aquellos cuando se sospecha una causa infecciosa como lo es la enfermedad de Whipple. Una forma de presentación reactiva es aquella que está asociada a el origen bacteriano, como son la fiebre reumática aguda, la endocarditis bacteriana subaguda, la que es y se ve secundaria o posterior a efectuar un bypass intestinal, o aquella que se presenta por cuadros secundarios a disentería, ya sea por Shigella, por Yersinia o por Campylobacter. Y una más, la que es posterior a otras infecciones como el meningococo. Dentro de las reactivas también hay causas de origen viral o que pueden ser posteriores, y las que vemos posterior a una inmunización y a otras clases de agentes infecciosos. En el grupo de las enfermedades metabólicas y endocrinas asociadas con enfermedades reumáticas, tenemos a las enfermedades inducidas por cristales, como por ejemplo el urato monosódico, el pirofosfato de calcio y el fosfato de calcio. Otra más, en donde se involucran otras anormalidades bioquímicas, como pueden ser la amiloidosis, la hemofilia o bien otros errores innatos del metabolismo. En estos hay los que son prácticamente y que afectan el tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, la enfermedad de Ehlers-Danlos, el pseudoxantoma elástico, la homocistinuria, la osteogénesis imperfecta, la hipofosfatasia o los cuadros por deficiencia de oxidasa del ácido homogentísico. Otro más son los cuadros
causadas de manera secundaria por hiperlipidemia, las debidas a hemoglobinopatías, por deficiencia de glucocerebrodasa, como en la enfermedad de Gaucher, por deficiencia de la galactosidasa o la enfermedad de Fabry, o la deficiencia de ceraminidasa ácida o enfermedad de Fabry. Una enfermedad más asociada a anormalidades bioquímicas son las debidas a enfermedades endocrinas, como son la diabetes mellitus, la acromegalia, el hiperparatiroidismo y el hipo e hiperparatiroidismo. Otras son las que son causadas por inmunodeficiencia, como pueden ser la hipogamaglobulinemia o enfermedad de Bruton, la deficiencia selectiva de inmunoglobulina IgA, o por deficiencia de las fracciones de complemento, o por deficiencia de la adenosina deaminidasa o deficiencia de la purina nucleósido fosforilasa. Y otro grupo más son las enfermedades hereditarias, como lo son o se encuentra la fiebre mediterránea familiar, la artrogriposis múltiple congénita y los síndromes de hipermovilidad y la miositis osificante progresiva. Dentro del grupo de las neoplasias se clasifican en primarias y secundarias. Dentro de las primarias hay aquellas que son de tipo benigno, como lo son la presencia de los gangliones o la osteocondromatosis, y las malignas, como son el sarcoma sinovial o el hemangiosarcoma. Dentro de las secundarias están asociadas a las que se ven por leucemia, por mieloma múltiple y por tumores metastásicos malignos. En el grupo de las enfermedades neurovasculares se encuentra la enfermedad o artropatía de Charcot-Marie-Tooth y los síndromes por compresión. Estos síndromes por compresión pueden ser por atrapamiento periférico, como son la enfermedad del túnel del carpo, del túnel del tarso, las radiculopatías y las estenosis del canal espinal. Una más lo constituye la presencia de la distrofia simpático-refleja, la eritromelalgia y el fenómeno o enfermedad de Raynaud. Dentro del grupo de los trastornos óseos y del cartílago se encuentra la osteoporosis, que puede ser generalizada o regional, la osteomalacia, la osteoartropatía hipertrófica, la hiperostosis idiopática difusa o enfermedad de Forestier, la enfermedad de Payet, la osteolisis o la condrolisis. También se encuentra la necrosis avascular, que como lo es la osteocondritis disecante, las asociadas al alcoholismo y al hipercortisolismo, o bien por una enfermedad por descompresión, la epifisitis o enfermedad de Osgood-Schlatter o la necrosis avascular idiopática. Se encuentran también presentes las costocondritis o la enfermedad de Tietz, las osteitis condensans ili, la osteitis condensans pubis y las localizadas. También forman parte de este grupo la displasia congénita de la cadera, la condromalacia patelar
y las alteraciones biomecánicas, produciendo gifosis, escoliosis, el pie prono o la discrepancia que hay en la longitud de las piernas. Otras alteraciones biomecánicas de este tipo pertenecen el genu varo, el genu valgo, el pie cabo y el pie plano. Dentro del grupo de los padecimientos extraarticulares hay al que pertenecen las lesiones yuxtaarticulares. En el grupo de las bursitis, por ejemplo, la subdeltoidea o la bursitis de la pata de ganso, recordando que tenemos bursitis en una gran cantidad de inserciones musculares. También pertenecen a este grupo de lesiones yuxtaarticulares las tendonitis, las más conocidas, la tendonitis de Kerbein y la enfermedad de Dupuytren. Otra más pueden ser las entesopatías, como la epicondilitis en el caso del codo del tenista, o a nivel de rodilla, las quísticas como el quiste de Baker. Dentro de los trastornos del disco intervertebral también se encuentran estos padecimientos extraarticulares, el dolor idiopático bajo de espalda y los síndromes dolorosos misceláneos, siendo de tipo generalizado aquel que está asociado a un reumatismo psicógeno o a los síndromes dolorosos regionales, tales como el dolor facial con disfunción de la articulación temporomaxilar, al dolor cervical, a la torcedura cervical o conocida también como tortícolis, el dolor cérvico-braquial, la coccidinia y la metatarsalgia. Dentro de los padecimientos misceláneos asociados con manifestaciones reumáticas se encuentran el reumatismo palindrómico, la hidrartrosis intermitente, los síndromes reumáticos provocados por medicamentos, en donde cualquier medicamento nos puede provocar un síndrome reumático de manera secundaria, quedando excluido el lupus eritematoso inducido por medicamentos o el lupus-like. Una enfermedad conocida también en este grupo es la reticulohistiocytosis multicéntrica, la sinovitis billonodular pigmentada, la sarcoidosis, la enfermedad por deficiencia de vitamina C, o bien enfermedades pancreáticas, enfermedades el cuadro de artritis crónica activa y los traumatismos musculoesqueléticos como son los desgarros y la enfermedad que produce cuerpos libres en la articulación. Ahora trataremos de analizar algunas características de algunas enfermedades que, si bien las veremos más adelante y a mayor profundidad, es importante para completar el programa académico que se nos marca. Y obviamente el padecimiento número 1 a nivel mundial y que en nuestro país también ocupa el primer lugar es la osteoartritis. Y es importante destacar que el número de personas que tienen padecimientos reumatológicos a nivel mundial se incrementa cada día. Esto es debido a que fundamentalmente hay una alta prevalencia de estas enfermedades y especialmente en personas de edad avanzada. Como pueden ver, las manifestaciones de osteoartritis pueden ser osteoartritis en columna, osteoartritis en rodilla, osteoartritis en cadera, osteoartritis en mano y osteoartritis en pie.
Es importante establecer que el cuadro de osteoartritis va a causar lesiones importantes en el hueso subcondral, provocando erosión del cartílago, condicionando la aparición de osteofitos y obviamente con lesión secundaria por erosiones del menisco o de los cojinetes articulares. En esta breve descripción que se hace de las enfermedades más comunes, no se pretende llamar la atención sobre el avance de la reumatología en que ha logrado, hasta nuestros días, establecer entidades nosológicas bien importantes. Sin embargo, para ustedes debe de ser muy importante tratar y establecer estos cambios que se ven en la superficie articular, en este caso en la osteoartritis de la rodilla. Vean los cambios de proliferación ósea que se ven, la irregularidad de la superficie de los cóndilos, la presencia de material subcondral, la disminución del espacio articular y la formación de hueso nuevo y la formación de los osteofitos, dando como consecuencia que existan procesos inflamatorios secundarios a nivel muscular y a nivel tendinoso, y que obviamente, como es el caso de este paciente, vean que tiene un desbalance en el tamaño, en el acortamiento de una de las extremidades, y ya de por sí, si hay dolor, si hay limitación funcional, pues este acortamiento causará todavía mayor trastorno e inestabilidad en este proceso. La osteoartritis es la forma más común de artropatía y que afecta universalmente a todos los grupos étnicos. Aunque se desconoce su etiología, hay adelantos sustanciales en el conocimiento de la fisiopatogenia, de los cambios bioquímicos que ocurren en esta entidad, especialmente en relación a los cambios estructurales y metabólicos del cartílago, además de la participación que tiene la presencia de citocinas en el proceso de degradación de este tejido. La osteoartritis condiciona modificaciones para caminar, para subir las escaleras y para realizar otras actividades comunes dependientes de los miembros inferiores, más que ningún otro padecimiento, por lo que es particularmente cierto que en la vejez causa mayores trastornos. Además del impacto económico de la osteoartritis, esto es impresionantemente muy elevado el costo, porque con estas alteraciones que ustedes ven en estas imágenes, la disminución del espacio, la producción de los osteofitos, esto condiciona la inestabilidad. Vean el gran edema que se produce en esta rodilla y vean ustedes el cambio tan importante que se da a largo plazo en la tuberosidad de la tibia, condicionando derrame e incluso procesos inflamatorios de los tendones, de los ligamentos, y que obviamente la mayor parte de las ocasiones requieren de el empleo de una cirugía reemplazando toda la articulación. La osteoartritis de cadera o coxartrosis es menos frecuente que la de la rodilla, y aunque pudiera ser comúnmente muy sintomática y más grave, esto se da en aquellos pacientes que tienen una prevalencia de una manera sintomática del 16%,
para los hombres y 6% para las mujeres, que van de edades de 65 a 74 años y que obviamente este proceso inflamatorio se incrementa con la edad. La osteoartritis de cadera ocurre en 88 casos por cada 100,000 personas por año. Hay diferentes formas de presentación clínica de la enfermedad, desde la coxartrosis moderada o grave, que tiene una prevalencia de 3.1 en mujeres y que varía hasta del 2 al 26% en los cambios mínimos que se dan, y que esto van en aumento de acuerdo con la edad del paciente, y aunque sea en este mismo grupo de pacientes, la osteoartritis grave solamente llega a presentarse en el 10%. Sin embargo, conforme va avanzando la edad, se va incrementando el porcentaje. La mujer, como en la mayor parte de las enfermedades reumáticas, tienen un padecimiento más grave. La gonartrosis o la osteoartritis de rodilla, vean el proceso de deformidad que produce en ambas rodillas. Hasta pareciera que fuera de dos personas diferentes. Incluso vean y determinen el cambio de coloración que se ve en una extremidad y en otra. Mientras en una es posible tratar de determinar que en el muslo vemos atrofia muscular, acá pareciera que no hay atrofia. Sin embargo, también existe atrofia, lo que pasa es que esto se ve por edema periférico. Pero vean los cambios impresionantes de genu valgo. Decíamos que la gonartrosis es la forma más común de la osteoartritis o de la osteoartrosis y que rara vez se presenta antes de los 50 años de edad y que tiene una incidencia que va de 240 por cada 100,000 personas al año. El 3% de las mujeres adultas van a desarrollar disminución del espacio articular cada año. Se dice que la prevalencia de la gonartrosis es de 30% en aquellos pacientes de 75 años y más, y que los hombres a esta edad sufren con mayor frecuencia más que las mujeres. La osteoartritis de manos es característica. Vean ustedes que las muñecas pues se alcanzan a ver prácticamente sin gran afección, el carpo no se ve afectada, mínimamente se ven procesos inflamatorios en metacarpofalanges, sino que las lesiones más importantes son en interfalángicas proximales y en interfalángicas distales, con lo que se conocen como los nódulos de Bouchard y los nódulos de Heberden. La osteoartritis de mano prácticamente no se presenta en menores de 30 años, pero puede alcanzar una cifra que va de hasta 529 por cada 100,000 personas en aquellos pacientes de entre 70 y 80 años de edad. Vean ustedes en las radiografías que estas lesiones erosivas, destructivas en las articulaciones distales, interfalángicas proximales e interfalángicas distales son características y que hacen el diagnóstico clínico radiológico de artritis reumatoide y de osteoartritis. Vean ustedes que aquí también
en la articulación del primer dedo se ve subluxado a diferencia de este. Aquí lo que ven ustedes son los famosos huesos sesamoideos. La osteoartritis también podemos encontrarla en los pies y se han reconocido diversos factores de riesgo estrechamente asociados con la incidencia y la prevalencia del padecimiento. Sabemos que la edad es un factor muy importante para el desarrollo de la misma, lo que es consecutivo a diferentes y diversos cambios biológicos, como son las diferencias entre los condrocitos, los factores de crecimiento óseo y los inherentes prácticamente al cartílago. Y si bien sabemos que hay un incremento en la laxitud de los ligamentos que condiciona la inestabilidad articular y que obviamente esta inestabilidad también sabemos que se asocia a daño articular. Cuando vemos a estas beldades que practican el ballet, nunca podríamos imaginar la belleza de sus pies. Prácticamente el hecho de que lleguen a sostener en la punta de los dedos todo el peso condiciona cambios muy importantes. Vean ustedes las grandes lesiones que provoca en el tobillo, los procesos inflamatorios, la deformidad, la hipertrofia o la hiperostosis que produce a nivel del tarso y del metatarso, y las lesiones inflamatorias de las articulaciones metatarso-falángicas, condicionando lesiones y dolor importante. Es por ello que en las articulaciones de personas de edad el cartílago se va tornando más delgado y aumenta la vulnerabilidad del mismo. Diversos estudios han demostrado que los hijos de padres con osteoartrosis o con osteoartritis, particularmente cuando se presenta en la variedad poliarticular con inicio en edad mediana o más temprana, tienen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. Y si ya hace un momento mencionábamos que la herencia sea quizás el punto más importante para el desarrollo de la osteoartritis u osteoartrosis en mujeres que en hombres, hay estudios epidemiológicos que sugieren que el tratamiento de reemplazo hormonal con estrógenos se asocia a una disminución de riesgo de la gonartrosis y de la coxartrosis. Entonces, pues esto es importante para aquellas personas, para aquellas mujeres que son sometidas a tratamiento hormonal con estrógenos. Dado que el daño que se da por sustancias oxígeno reactivos han sido implicados en la patogenia de la enfermedad. Sabemos que los antioxidantes en la dieta pueden o pudieran prevenir e incluso retrasar la ocurrencia de la enfermedad. Y esto está en relación con los reportes que se tienen de los estudios realizados de osteoartrosis en Framingham. Las personas que tomaron vitamina C en grandes dosis tuvieron 3 veces menor riesgo de progresión de la gonartrosis y de la pérdida del espacio articular, y que en la presentación de las manifestaciones clínicas que se dan, sobre todo aquellos
que tenían una baja ingesta de la enfermedad. Por lo tanto, también sabemos que los pacientes que tienen un nivel o niveles más bajos de vitamina D mantienen mayor progresión radiológica de osteoartritis que en aquellos pacientes que tienen niveles más elevados de vitamina D. Y si bien es sabido que la osteoartritis u osteoartrosis puede estar asociada al trauma repetido, tanto en animales de experimentación como en humanos. En este estudio de Framingham, los hombres con historia de daño en rodilla tuvieron 5 a 6 veces más riesgo de desarrollar osteoartrosis al compararse con aquellos que no lo tienen esta historia, y que este riesgo solamente alcanza 3 en las mujeres. Por lo tanto, sabemos que en particular el daño al ligamento cruzado, a la ruptura de meniscos, se han asociado fuertemente a la gonartrosis. Por lo tanto, los atletas que se dedican a correr maratones, a los futbolistas de fútbol americano, a los de soccer, tienen mayor riesgo de tener gonartrosis por el trauma repetido y especialmente por el daño a los meniscos y al ligamento cruzado. Sabemos también que el uso repetido de las articulaciones tanto de mano y de cadera incrementa el riesgo en cada uno de estos sitios, y a esto se le ha denominado osteoartritis ocupacional. Personas que se dedican a la construcción, que están golpeando, o aquellos que tienen y emplean el vibro martillo con mucha frecuencia, tienen mayor daño. Los atletas de alto rendimiento tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoartritis, en particular en aquellas articulaciones en que son de mayor uso o que soportan mayor peso. Y lo vemos en pacientes que han tenido o que han desarrollado la habilidad para levantar pesas, y ya mencionábamos en los de fútbol soccer. Vean ustedes la columna, la cuarta, la quinta vértebra que se halla pues prácticamente completa en un paciente joven. No se ven grandes cambios, las articulaciones sacroiliacas no se alcanzan a ver, probablemente sea por la toma, pero lo más importante es la disminución que vemos en el espacio coxofemoral, con la presencia, aquí marcando en el número 2, de un osteofito paracoxal, la disminución del espacio, la esclerosis subcondral, esta línea blanquecina que se ve en el acetábulo, es lo que conocemos los reumatólogos, los radiólogos y los traumatólogos como esclerosis subcondral. Y aquí en la cadera del lado izquierdo, pues vean que prácticamente ya no hay espacio, y esto en algún momento limitará la movilidad de las caderas. Es un hecho que las personas con sobrepeso desarrollan con mayor frecuencia, ya habíamos dicho, la osteoartrosis de rodilla, y obviamente la obesidad incrementa el riesgo y la progresión de la enfermedad a nivel de rodillas y de cadera. Por lo tanto, la pérdida de peso se asocia con una reducción importante de riesgo para presentar la gonartrosis de una manera artística. Vemos idealmente cómo debiera de estar o cómo está en una persona joven sin
rasgos de la enfermedad, y en otra vean las fracturas, las fisuras que se dan a lo largo de la superficie articular, de la matriz ósea, el daño de los ligamentos y de los propios tendones. Nuevamente, bueno, pues ya habíamos comentado esto del sobrepeso, y obviamente esto está también en relación con osteoporosis. La osteoartrosis está asociada inversamente con la osteoporosis. Hay 3 anormalidades poco comunes en la génesis de la osteoartritis de cadera. Una, la dislocación de la cadera, la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes y el deslizamiento de las epífisis femorales, hablando especialmente de ello. En nuestro país se han hecho algunos estudios, dentro de ellos el estudio multicéntrico realizado en 5 instituciones de pacientes que consideraban o introdujeron pacientes con raza mestiza mexicana de diferentes puntos, con diferentes características, como son Monterrey, Culiacán, León, Guadalajara y la Ciudad de México. Se involucraron a 344 pacientes. Se definieron las características clínicas y la evolución de la enfermedad, teniendo como una edad promedio 62 años. El que tuvo menor edad fue de 23 y el que tuvo mayor fue de 90, con una relación hombre-mujer 3.3 a 1 en relación con el sexo, y el tiempo de evolución fue de 6.9 años de presentación de la enfermedad. Las articulaciones más afectadas fueron las rodillas en el 54%, las interfalángicas distales en 25%, en columna lumbar 21%, predominantemente con disminución del espacio articular, con la presentación de esclerosis subcondral, acompañándose a la presencia de los osteofitos marginales, y la distribución de los sujetos encuestados se realizó de manera uniforme en los 5 centros. Se encontró que en el 84% la causa fue por manifestaciones de osteoartrosis primaria, y el resto fue o secundaria a endocrinopatías. Bien. Otra enfermedad no menos importante, sin embargo, muy agresiva, es la artritis reumatoide, considerando a este padecimiento como la enfermedad reumatológica que da afección poliarticular. Tiene características muy importantes: poliarticular, simétrica e inflamatoria por excelencia, que afecta cualquier articulación diartrodial. Es la forma agresiva, es crónica, progresiva y potencialmente discapacitante e invalidante y destructiva, que va a condicionar disminución en la calidad de vida, así como en la supervivencia. Vean ustedes una mano con características prácticamente normales, sin embargo tiene algunos cambios inflamatorios en interfalángicas proximales. Así es como vemos las manos de una paciente con artritis reumatoide en estadios iniciales. La muñeca, vean que se encuentra de características normales comparada con la del lado opuesto, en donde decimos que la muñeca está con encuadramiento, o sea, está cuadrada prácticamente. Se ha perdido la curvatura normal o la presencia de la apófisis estiloides. Se ha luxado ya aquí, y esta lesión erosiva es la que condiciona la famosa desviación cubital. Vean
que se observa aquí la atrofia de los músculos interóseos. El primer dedo se encuentra con subluxaciones y luxación, la desviación cubital, hay luxación de las articulaciones metacarpofalángicas, lesión y destrucción de las interfalángicas proximales con inflamación y deformidad de las interfalángicas distales. Se dice que la artritis reumatoide tiene una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de hasta 35.9 en mujeres y 14.3 en los hombres. La artritis reumatoide se considera muy rara en hombres antes de los 40 años y aunque aumenta rápidamente con la edad, la incidencia en la mujer aumenta hasta los 45 años, pero se mantiene constante hasta los 75. Posterior a este tiempo, empieza a declinar. Vean ustedes los cambios iniciales que se dan. Ya hay un encuadramiento del carpo, hay inflamación, hay cierta atrofia de los interóseos, podemos encontrar prácticamente, vemos lo que los franceses denominaban el signo de valles y colinas. Los valles, la hendidura, las colinas, la inflamación que produce las metacarpofalángicas y los cambios de coloración que se producen secundarias a los eventos inflamatorios agudos en interfalángicas proximales y especialmente vean aquí en el dedo medio se ve cómo está con un cambio de color diferente. Entonces no olviden que artritis reumatoide es simétrica, aditiva y progresiva. Hay diversos estudios en Finlandia en que describen la epidemiología de la artritis reumatoide y recientemente se han observado un incremento en la media de edad de inicio, entrando prácticamente entre los 50 y los 58 años. En otras ciudades como en Rochester, Estados Unidos, en Minnesota, la empezamos a ver o alcanzan un acné a los 35 años y la incidencia anual es de 75.3 casos por cada 100.000 habitantes, con el doble de casos para mujeres y con un incremento hasta los 85 años, cosa muy diferente a lo que habíamos comentado que ocurre en mujeres en nuestro país. La enfermedad articular inflamatoria se dice que la prevalencia es del 1% de la población en general. Se ha informado que la mortalidad en pacientes con artritis reumatoide es mayor que la de la población en general, de 24.4 hasta 18.9 muertes por cada 1.000 pacientes por año. Se considera que de acuerdo a más de 15 series de revisión en la literatura, la mortalidad tiene una relación con la población y es menor que la que tiene artritis reumatoide. Se han identificado diversos factores de riesgo asociados a la aparición, a la progresión y a la gravedad de la artritis reumatoide, siendo estos los más importantes el nivel de educación. Es decir, podemos ver
en los niveles medios, bajos o socioculturales bajos, mayor incidencia que en los socioculturales un poquito más altos. También vemos la enfermedad más frecuente asociada al hábito tabáquico y al empleo de anticonceptivos orales, a diferencia de lo que habíamos comentado anteriormente con la osteoartritis. En este cuadro, vean ustedes lo que les digo. Artritis reumatoide es una enfermedad simétrica. Si están afectadas la primera metatarsofalange, también estará afectada la de la derecha y la de la izquierda. Vean el eritema que produce a nivel de las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales, esta forma de uso. Especialmente vemos que para lo que se considera artritis reumatoide seropositiva, es decir, aquellos pacientes que tienen el factor reumatoide positivo, el riesgo para desarrollar la enfermedad en una población fumadora se incrementa hasta 2.38 más. Obviamente, encontramos que a pesar de que se han hecho múltiples estudios a nivel experimental en la búsqueda de comprobación o asociación de procesos infecciosos y de artritis reumatoide, no hay hasta el momento una evidencia sustancial para determinar esta relación. Solamente encontramos en 2.7 en aquellos pacientes que tuvieron evidencia de una infección viral por parvovirus B19, lo que sugiere que esta infección pudiera explicar solamente un porcentaje bajo de artritis reumatoide. Sin embargo, cuando revisábamos las causas de los padecimientos reumáticos, los virales forman parte importante. Y es por esa razón que debemos de considerar a la infección por parvovirus como una posible artritis reactiva. Se han realizado estudios en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y México que fueron auspiciados por la Organización Panamericana de la Salud. Y la artritis reumatoide ocupa el primer lugar de la consulta de especialidad. En la ciudad de Monterrey se estudiaron 32.131 pacientes que contaban con seguro médico privado, encontrando que la incidencia era semejante a la reportada a nivel mundial de países del primer mundo. Se considera que los pacientes con artritis reumatoide mueren más jóvenes, pues su expectativa de vida se ve reducida, ya que se ha comparado la evolución que tiene un paciente con artritis reumatoide con la que tiene aquel paciente con linfoma de Hodgkin o que ha tenido una enfermedad coronaria con afección a 3 vasos. Se han identificado también algunos factores de riesgo para muerte prematura, como son el sexo masculino, la mayor clase funcional de Steinbroker, el factor reumatoide y la cuenta articular, así como marcadores de pobre estado funcional y una mayor comorbilidad y un nivel bajo de educación. En este sentido, en el Hospital General de México fueron estudiados 180 pacientes y se identificó que aquellos que cursaron con niveles altos
de factor reumatoide presentaron un inicio más insidioso. Tuvieron un curso progresivo con mayor afección funcional radiológica y anatómica que aquellos que tuvieron o que fueron serológicamente negativos. Por lo tanto, sabemos que el retraso en el diagnóstico y en el envío al reumatólogo empeora todavía aún más el pronóstico. Obviamente, los niños no pueden quedar fuera de la consideración de las enfermedades reumáticas. Y es por esa razón que la artritis reumatoide juvenil se considera a partir de el nacimiento hasta los 15 años de edad. Después de los 15 años, 16 años, se consideran que forman parte de la artritis reumatoide del adulto. Bien, de acuerdo con el tipo de inicio de presentación en los primeros meses, puede ser la artritis reumatoide y tener forma de presentación sistémica, oligoarticular o poliarticular. La forma sistémica se manifiesta por fiebre elevada, es cotidiana, pueden presentarse 1 o 2 picos al día, puede cursar con afección oligo o poliarticular y puede acompañarse también de una dermatosis evanescente papular, que es especialmente cuando hay elevación de la fiebre, hay adenopatías, puede haber hepato y esplenomegalia y también pueden cursar con leucocitosis, con anemia y con trombocitosis. Vean la afección tan importante que se ve en estos pacientitos. Ven ustedes la gran severidad del cuadro que produce a largo plazo. La atrofia importante de los músculos del antebrazo, la inflamación de las muñecas, la atrofia del carpo y la deformidad e inflamación importante de las interfalángicas proximales. El diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide juvenil debe de realizarse con padecimientos hematológicos malignos, con tuberculosis, con endocarditis bacteriana y obviamente la forma oligoarticular tiene 2 edades de presentación. Característicamente puede afectar a niñas de 5 años aproximadamente, las que cursan con la presencia de anticuerpos antinucleares positivos y cuya principal complicación es la maurosis o ceguera consecutiva a uveitis crónica. La forma oligoarticular es la que se presenta en niños mayores de 11 años y que puede simular a las espondiloartropatías del adulto. Vean ustedes que con el tiempo también la afección y las secuelas son muy importantes, las contracturas en flexión, las lesiones en cuello de cisne, en boutonniere, que más adelante veremos, las lesiones óseas erosivas que afectan la apófisis estiloides. Entonces, la artritis reumatoide juvenil tenemos 2 grupos de presentación de la forma poliarticular. Aquellos que tienen factor reumatoide negativo o seronegativos y los que tienen factor reumatoide seropositivo y que semejan a la presentación de la artritis reumatoide del adulto. Se dice que la prevalencia de la artropatía que se ve en artritis reumatoide crónica juvenil es de aproximadamente 1 a 2 casos por cada 1000 niños
y la incidencia es de 12 a 14 casos nuevos por cada 100,000 niños. Siguiendo con una forma de presentación de enfermedades importantes y que ocupan en esta actualidad una forma de presentación aguda, crónica y a veces devastadora, lo constituye el lupus eritematoso generalizado o sistémico, estableciendo que es un padecimiento del tejido conectivo, que es heterogéneo en sus manifestaciones y en su curso, que presenta diversas alteraciones en la inmunorregulación y que puede dar más o que están presentes más de 20 determinantes genéticos. Su expresión clínica es muy variable y puede acompañarse de la presencia de múltiples anticuerpos, autoanticuerpos. En su inmunopatogenia participan además los factores genéticos, los factores hormonales, los biológicos y los ambientales, como veremos cuando veamos prácticamente la enfermedad a mayor profundidad. Decimos que el lupus eritematoso es una enfermedad crónica inflamatoria que se acompaña de remisiones y exacerbaciones, frecuentemente con fiebre. Esta fiebre, al inicio, cuando se presenta el paciente y no saben la causa, puede ser atribuida a cualquier proceso infeccioso, fiebre tifoidea, a salmonela, a cualquier otro tipo de proceso infeccioso o hepatitis, y que además puede llegar a tener una afección sistémica o orgánica, especialmente a nivel musculoesquelético, a nivel cardiovascular, a nivel cutáneo, a nivel hematológico, a nivel neurológico, gastrointestinal y de cirrosis. El cuadro clínico de lupus eritematoso o lupus eritematoso sistémico solamente hay uno. Algunos llegan a confundir que lupus eritematoso tiene predominio de acción articular o tiene lupus eritematoso renal, cardiológico, neurológico, no. Es simplemente las formas de presentación y de afectación. Y ya habíamos dicho que el curso y la expresión clínica pueden llegar a ser muy variables e impredecibles. Algo que forma parte y que a mí en lo personal me gusta mucho cuando hablamos de la enfermedad es mostrarles los cuadros, porque como no llevan ni van a llevar clínica, para mí es importante ayudarles a establecer esto. Esto es lo que se denomina eritema malar o lesiones en alas de mariposa, que tiene una característica. Este eritema puede ser plano o sobreelevado. Aquí hay algunas profundidades. Sin embargo, una de las características es que respeta el surco nasogeniano. Vean que de aquí para acá el color y la característica es normal. Algunos pacientes pueden tener la afección de lupus discoide, como vemos aquí, las lesiones, como vemos en el dorso de la nariz, pueden encontrarse en la frente, en la región superior del labio, en la región mentoniana, y el eritema podemos encontrarlo en cualquier área expuesta al sol. Se dice que durante las pasadas 4 décadas la incidencia de lupus se ha triplicado. Sin embargo, la supervivencia se ha incrementado significativamente. Esto debido a que tenemos más conocimiento de la enfermedad. El paciente llega
a veces demasiado tarde al especialista, pero en otras ocasiones, como el motivo de la clase es ayudar y fomentar el conocimiento de las enfermedades reumáticas, que ustedes tengan el conocimiento pleno y que en el momento que les tocara llegar a tener algún paciente lo deriven de manera adecuada. Se decía que en el año de 1970 la incidencia era de 5.5 casos por cada 100.000 personas de la población caucásica en Norteamérica, comparada con la que se había reportado en 2 décadas previas. Hay por ahí de los años 1950 era de 1.5. Esta prevalencia es o se consideraba de 124 por cada 100.000 personas. La explicación para el aumento de la supervivencia incluye, obviamente, ya lo habíamos comentado, el diagnóstico temprano, el reconocimiento de los pacientes que tienen enfermedad con cambios mínimos, el aumento en el número de solicitudes de los exámenes que incluyen anticuerpos antinucleares y la mejoría en el abordaje del tratamiento en general y del diagnóstico para estos pacientes. Hay algunas características que es importante. Lupus eritematoso afecta 9 veces más frecuentemente en relación al hombre, es 9-1. Y obviamente la mayor frecuencia la vemos en mujeres de raza de color y a nosotros los latinos nos pega con mayor frecuencia. En nuestro país ocurre prácticamente lo mismo. La edad, aunque tenemos pacientes con lupus eritematoso desde la infancia, lupus eritematoso juvenil, la mayor frecuencia en la mujer es entre los 20 y los 40 años, sin olvidar que los hijos de madres que tienen lupus eritematoso y están embarazadas y que no reciben tratamiento adecuado pueden llegar a tener lupus eritematoso neonatal. Por lo tanto, consideramos que esto es de enorme importancia. El reconocimiento de las lesiones, vean, las lesiones discoides, aquí en la región frontal, en el dorso, las lesiones discoides y que se ven con lesiones atróficas en las regiones malares, las vasculitis que vemos en región palmar, a veces con cambios por fenómeno de Raynaud. Vean ustedes la afección tan importante. Y aquí vemos nuevamente lo que les decía yo, el respeto que tiene el eritema malar por el surco nasogeniano. En este hombre vemos otra forma de presentación, la presentación del lupus anular. Vean ustedes estas lesiones que quedan por lupus crónico, la atrofia que producen las lesiones en la coloración en este hombre y que obviamente pues causa también una gran afección. En lupus eritematoso es muy importante la mortalidad, especialmente la que es causada por infecciones banales o por infecciones secundarias. Obviamente la principal motivo de causa de la llegada de un paciente a urgencia es la fiebre. Hay algunos variables que son o que han estado relacionados con la hospitalización y es el poco apego al tratamiento, la baja escolaridad, la mayor gravedad del cuadro y obviamente las causas de muerte, ya habíamos dicho, las más frecuentes están asociadas a infecciones y las relacionadas con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos lo vemos hasta en 70% de los pacientes que tienen lupus con eventos trombóticos de repetición. En la mujer
como se encuentra embarazado, cuando se encuentra embarazada, cuando tenemos una paciente con abortos de repetición, más de 2 abortos, más de 3 abortos, debemos de empezar a sospechar que la paciente tiene lupus eritematoso o que tiene síndrome antifosfolípido. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico tenemos un cuadro que es muy importante, que es la aterosclerosis acelerada y que forma parte de una forma de morbimortalidad en este padecimiento. Tenemos en un estudio realizado en el Hospital General de Occidente en Guadalajara las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso juvenil con las del adulto. Vean, el eritema malar es más frecuente en la forma de inicio juvenil que en la del adulto, la fotosensibilidad también, la pericarditis también, la trombocitopenia también, la anemia hemolítica y obviamente la mortalidad es mayor. Entonces debemos de poner especial interés en aquellos jóvenes o en aquellos niños que cursan con lupus eritematoso. Se decía, que el lupus eritematoso era una enfermedad o es una enfermedad de mujeres guapas, mujeres hermosas. La fotografía no es la excepción. Vean el eritema malar que llega hasta abarcando la mayor parte de la región de los pómulos, la región malar, respeta el surco nasogeniano, las famosas lesiones en alas de mariposa. Vean una lesión discoide importante, se ve el edema aquí en la punta de la nariz, se ven lesiones circunscritas. Ha habido gran cantidad de gente famosa que ha tenido la enfermedad, que tiene la enfermedad, quizás para las mujercitas y los jóvenes de esta época, Selena, la jovencita, incluso ya fue sometida a trasplante de riñón. Y obviamente podemos encontrar las causas de muerte en 2 centros de formación de reumatólogos. Uno, el Instituto Nacional de la Nutrición, y otro, en Centro Médico La Raza. Vean que la sepsis, más o menos casi va a la par. La anemia hemolítica en el Instituto Nacional de la Nutrición entre los años de 1960 a 1934 no se detectó, pero sí la actividad por lupus como causa, la tromboembolia pulmonar y la insuficiencia renal. En tanto que en Centro Médico La Raza, esto probablemente por los años en donde se estudió, todavía no se hacían los estudios o se evidenciaba que la presencia de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, el choque cardiogénico, el infarto al miocardio, el edema agudo de pulmón y la pancreatitis formaban parte de la presencia o causa de enfermedad, como fue los detectados en Centro Médico La Raza. Otra enfermedad con características importantes es la esclerosis sistémica progresiva, y en los países de nuestro continente, en los países latinoamericanos, se ha observado que la prevalencia en la población general se estima de 10 por cada 100,000 habitantes. La incidencia exacta se desconoce, ya que la mayor parte de los estudios informan una incidencia de 4 a 12 casos por cada millón de personas por año. Las mujeres son las más afectadas y aquí las manifestaciones clínicas son la piel dura, engrosada, que hay cambios tróficos. A estas lesiones se le denominan
lesiones en sal y pimienta, se ven lesiones hipercrómicas alternando con lesiones hipocrómicas. Vean el edema tan importante que produce en los tejidos de músculo, tendones, ligamentos, un fenómeno de Raynaud limitado al codo y la afección tan importante que produce a nivel cutáneo. Tiene diferentes formas de presentación de acuerdo a la evolución de la enfermedad y obviamente la esclerosis sistémica estudiada en el Instituto Nacional de la Nutrición, en el Hospital del ISSSTE, en el Adolfo López Mateos, en el Hospital Español, en el Juárez, en el Instituto Nacional de Cardiología. Se empezaron a hacer algunos estudios y se observó que los pacientes con diferentes tipos de esclerodermia tienen la presencia del anticuerpo anti-SCL70, también la presencia de los anticuerpos anti-topoisomerasa 1, a los antirribonucleoproteínas o denominados U1, y solamente se encontraron en baja frecuencia en esclerosis sistémica progresiva y en el síndrome de CREST. Se le llama síndrome de CREST por las iniciales CREST, calcinosis, Raynaud, esclerodactilia y telangiectasias. Otro padecimiento importante que vamos a estudiar será la gota. En este término se comprende a todas las causas que producen hiperuricemia con cuadros recurrentes de artritis aguda, consecutiva a la interacción con cristales de urato monosódico y a la presencia de células fagocíticas de carácter polimorfonucleares con depósito de cristales en las articulaciones. Y obviamente este depósito lo podemos ver en forma periarticular, causando nefropatía por nefrolitiasis. Sabemos que la hiperuricemia ocurre entre 2.3 hasta el 17.6 de la población en general y que obviamente hay factores intrínsecos como son el de orden genético, además de una gran variedad de factores intrínsecos adquiridos como son la ingestión excesiva de carnes o la ingestión de bebidas alcohólicas. Vemos aquí una podagra, así se llama, cuando afecta el pie. Vean la tumefacción, el eritema tan importante. La presencia del dolor es insoportable, especialmente en la noche. Se dice que este paciente no tolera a veces ni la sábana y menos el aire de la noche. En los estudios realizados de gota, en el estudio de Framingham, se encontró que la gota es de 1.5 a 0.4 para mujeres y que las personas que tienen hiperuricemia mayor a 9 miligramos por decilitro, la incidencia acumulativa llega a ser hasta de 22%. Estudios realizados en el Hospital General de México, en la población de la consulta externa, se encontró con mayor afección el sexo masculino y la femenina en 5%. Se encontró que en el 10 a 15% de los pacientes encuestados tenían antecedentes familiares. Es importante que la gota sea tratada como parte del síndrome metabólico, que como sabemos está constituido por obesidad, hiperuricemia, hipertensión arterial y enfermedad arterial coronaria. Otro padecimiento no menos importante es el síndrome de Sjögren,
El síndrome de Sjögren puede ser primario, secundario, y aunque cada vez se reconoce más esta entidad, porque la forma de presentación es afección en mucosas, mucosa ocular, mucosa oral, mucosa vaginal, el tubo digestivo. La presentación del síndrome de Sjögren también da manifestaciones orgánicas y sistémicas. Se dice que la prevalencia de los ojos y de la boca seca en el síndrome de Sjögren primario en personas de nacionalidad suiza va entre 52 y 72 años, de acuerdo a los criterios que ya veremos más adelante. Se consideran los criterios de Copenhague y que evaluó a 705 pacientes. En la actualidad, esta afección mucocutánea ocular se denomina queratoconjuntivitis Zika, y la xerostomía, la boca seca y la xeroftalmia, pues obviamente son muy importantes. Se caracteriza porque la lengua tampoco produce una buena, o mejor dicho, las glándulas linguales, sublinguales no producen suficiente cantidad de saliva y obviamente se ven cambios tróficos en la lengua. Vean que esta paciente, al no tener el mecanismo de protección de la saliva, ha perdido varias piezas dentarias y la caries es y forma parte del complejo que se ve en este tipo de pacientes. Vean la gingivitis importante. El síndrome de Sjögren, habíamos comentado, puede ser primario, secundario. Primario cuando solamente es la única manifestación, secundario cuando lo vemos asociados a artritis reumatoide, a lupus eritematoso, enfermedad mixta del tejido conectivo o bien a otras enfermedades tiroideas autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto. Otra enfermedad que vemos es la espondilitis anquilosante. Esta forma de presentación de las espondiloartropatías son procesos inflamatorios de etiología desconocida en donde se han asociado a el antígeno de histocompatibilidad, el HLA-B27, que está positivo. Este padecimiento afecta principalmente o tiene forma de presentación axial, es decir, a la columna. Vean ustedes, parece como se le conoce como columna en bambú, está pegado prácticamente, se ve calcificado el ligamento anterior, el ligamento posterior, o la afección articulación sacroiliaca. Una variedad en las espondiloartropatías son el síndrome de Reiter, en donde se describió una tríada característica que es artritis, conjuntivitis y uretritis, y que obviamente tiene forma de presentación articular, ya sea mono o bien oligoarticular. En esta imagen es una resonancia por supresión de todos los tejidos. Vean ustedes cómo se ve prácticamente fusionada la columna. En pocas articulaciones intervertebrales se logra ver un poco de espacio. Todas están prácticamente fusionadas. De una manera muy clínica, como a mí me gusta ser más clínico, es la postura que tenemos la mayor parte o que debemos de tener, que estando el paciente de pie, parado, la forma de exploración debe de estar pegado a la pared y la parte de las asentaderas o de los glúteos deben de pegar a la pared, lo mismo que el dorso de
del tórax y la cabeza debe de llegar a la pared. Estas son las imágenes de aquellos pacientes que tienen la postura con espondilitis anquilosante. Están encorvados. Ya habíamos dicho que en la población mexicana el antígeno de histocompatibilidad lo podemos encontrar del 3.5 al 5% de la población. Las espondiloartropatías en el paciente mestizo mexicano se caracterizan por la fuerte asociación que tienen la presencia de este antígeno. Vean ustedes aquí las imágenes por resonancia. Se ve la calcificación del ligamento anterior, las lesiones tan importantes, la deformidad con los osteofitos y los sindesmofitos que están afectando la columna axial. Otro síntoma importante es la entesitis, recordando que entesitis periférica es la inflamación que se da en los sitios donde se insertan los tendones. La osteoporosis también es otro de los padecimientos que se caracterizan por afección importante en la densidad de la masa ósea y que obviamente se ven afectados en la microarquitectura del hueso con un riesgo elevado de fractura. Se considera que es la enfermedad metabólica que está presente en cerca de 200 millones de habitantes a nivel mundial. Consideramos que de estos 200 millones, 28 millones de habitantes se encuentran en Estados Unidos y en México, lo que representa un problema social, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. La característica y la expresión clínica es la disminución en la estatura que va asociada a la fractura y a la presencia de la jiba dorsal y que obviamente hay un incremento exponencial del riesgo de fractura en 40% de las mujeres y solamente el 13% de los hombres. Las fracturas de cadera en la actualidad se consideran que son el origen secundario a osteoporosis. Entonces es importante tener presente que la mujer en la posmenopausia pierde 50% de hueso trabecular y 30% de hueso cortical, mientras que el hombre solamente llega a perder 2/3 de todas estas cantidades. Obviamente, la terapia ha venido a cambiar el curso de la enfermedad, la terapia biológica con la presencia de anticuerpos monoclonales. Ahora hay terapia biológica para osteoporosis, para artritis reumatoide, para lupus, se ha empezado a trabajar en otro tipo de padecimientos, en Sjögren, en lupus eritematoso juvenil, y obviamente ha hecho que la sobrevida del paciente con osteoporosis sea muy importante. De acuerdo a las cifras emitidas por el INEGI y el Consejo Nacional de Población, se calcula que en México tenemos más de 7 millones de mujeres de más de 60 años y que estas mujeres son tributarias de tratamiento, prevención y obviamente de atención por osteoporosis. Por lo tanto, consideramos que al tener un promedio de vida de 50 años
en la década de los 40, 50, en la actualidad es de 78 años y por lo tanto los pacientes y las pacientes con las enfermedades reumáticas que cursan con osteoporosis secundaria, debido a múltiples factores como el empleo de esteroides crónicos, la inmovilización prolongada, la limitación funcional, el bajo aporte dietético de calcio o incluso como consecuencia de la participación proinflamatoria de interleucinas, seguirá siendo un punto de encuentro donde tendremos. Otro padecimiento que forma parte importante, como lo veíamos, motivo de estudio a nivel de Latinoamérica, lo incluía la lumbalgia y que obviamente se considera como lumbalgia el dolor de la región baja de espalda que afecta la columna lumbar baja, la columna sacra y en algunas ocasiones los glúteos. Característicamente por la forma de presentación puede llegar a ser causa de diagnóstico diferencial con las espondiloartropatías y que obviamente debemos de hacer un adecuado abordaje del paciente que tenemos la oportunidad de hacer en la práctica médica y que esto especialmente está limitado a los médicos de primer contacto y posteriormente derivarlo al especialista. En nuestro país se considera que las afecciones musculoesqueléticas ocupan el cuarto lugar de la consulta institucional y el dolor lumbar es superior al 50%. Se ha colocado como uno de los grandes problemas de salud mundial, especialmente en el ámbito de la salud ocupacional, debido al impacto social y el impacto médico que tiene esta forma de presentación debido a los altos costos de atención, a los costos directos, a los costos indirectos que condiciona esta sintomatología. Y se considera que los pacientes que tienen 80% de los casos es una forma subaguda y la crónica solamente alcanza el 5%. Bien, con esto damos por terminado.